les bendiga. Bienvenidas a la casa del Señor, las amigas, bienvenidas, las hermanas de esta congregación. De verdad, para mí es un honor y un placer estar en este momento. Dios le ha placido, ¿verdad?, que todas las que estamos aquí, como lo dijo la hermana, somos las que teníamos que estar aquí. Si viene alguien en el camino, bueno, que el Señor la traiga en paz y en bendición, ¿verdad? ¿Sí se escucha? Bueno, hermano, la gloria sea para Cristo, ¿verdad? Como lo dice el mensaje, mujeres intervenidas por el Señor. En muchas ocasiones de nuestras vidas, yo creo que a diario el Señor interviene en nuestras vidas de alguna manera, ¿verdad? Cuando me dijeron que tenía que dar testimonio, wow, me quebrantó mucho y sigo quebrantada en el nombre de Jesús. Porque sabemos que cuando vamos a dar testimonio, sabemos que es Dios el que ha intervenido para nosotros poder dar testimonio, ¿verdad? Hemos sido procesadas de alguna manera. Por alguna razón Dios permite las cosas. Y Gloria a Dios. Aleluya. Sé que Dios ha intervenido en mi vida de muchas maneras, hermana, de muchas formas, durante muchos años, aún no siendo cristiana. Y el Señor me había escogido, como así nos ha escogido a todos, ¿verdad? Somos escogidos desde que estamos en el vientre de nuestras madres. Yo le creo a Dios, yo sé que ustedes también. Y Dios siempre tiene propósito con cada uno de nosotros cuando le creemos a Él y cuando abrimos nuestros corazones, ¿verdad? Mi testimonio es el perdón, hermano. Del perdón. El Señor ha venido trabajando en mi vida, mire, tremendo de hace muchos años. Aquí hay personas que son testigos de eso. El Señor me escogió, aún no siendo cristiana, ¿verdad? Y ya yo creo que desde joven venía arrastrando rencor, resentimiento hacia una persona, ¿verdad? Mucho, hermana, mucho, hasta el punto que un día llamé a un amigo que es funcionario del CICPC, le dije que quería que le diera un susto a alguien. Imagínense usted hasta qué punto llegó mi pensamiento, ¿verdad? Tenía como 26 años más o menos, ya estaba graduada, ya tenía mi trabajo, era independiente, y bueno, veía tantas cosas que esa persona hacía. Dios mío, me veía en la calle y se burlaba de mí, hermano. Ustedes se imaginan cómo yo me sentía. Yo decía que yo me enrollaba como una culebra cuando veía ese hombre. De verdad, y era tremendo. Y era desde lejos, hermanos, pero me hacía daño, ¿verdad? Porque le hacía daño a otra persona, la cual amo tanto. Dios mío, bueno, pasaron los años, y nada, y era rabia, era rencor, no tenía Cristo en mi corazón, ¿verdad? Cuando llegó a Cristo a mi vida, cuando le abrí mi corazón, cuando decidí dejarlo entrar a mi vida, ¿verdad? Empezó el Señor a tratar conmigo, hermano, acerca del perdón. Yo decía, ¿y cómo yo perdono? ¿Cómo tengo que perdonar? ¿Será que yo tengo que ir a esa persona y mirar a los ojos y pedirle perdón? No, eso yo no lo voy a hacer. Y empezaron a confrontarme tantas cosas, hermano, muchísimas cosas. Y yo le decía a mi mamá, ¿cómo es el perdón? Porque yo me arrodillo cuando oro al Señor y yo le pido perdón. Entonces un día ella me dice, no, hija, claro, eso es válido, que tú vayas a la presencia del Señor, ¿verdad? Y te despojes de eso que te ha hecho tanto daño. Pero tú tienes que pedirle perdón a esa persona. Y yo, ¿qué? No, eso yo no lo voy a hacer. Hija, y entonces tú nos dices que tienes a Cristo en tu corazón. Y yo, mamá, pero así se perdona. Así usted se va a dar cuenta que en realidad usted sanó. Bueno, hermano, empezó ese proceso, ¿verdad? Y empezó. Recuerdo que para la gloria de Dios he predicado en dos martes de culto de oración, hermano. Y ha sido el perdón. La primera vez que vine aquí y me tocó hablar del perdón, hermano, yo todavía no había perdonado. Y yo hablé del perdón. Y yo decía sí, claro, lo veía normal y ya. Pero en busca, hermano, todavía había en mi corazón resentimiento. Y me tocó predicar por segunda vez, hermana, del perdón. Y yo aún no había perdonado.
pero ya el Señor estaba interviniendo en mi vida, ¿verdad? Porque ya me cargaba, ya me estaba tocando, ya por todas partes, hermano. Y yo no, sí, tranquila, yo sí, ya yo perdoné. Cualquier cosita que pasaba, yo estallaba. Señor Dios mío, bueno, por un tiempo me olvidaba y así seguía la situación. Hermano, pasó el tiempo, pasaron los años y el Señor me lo puso casi a vivir al frente de mi casa, a esa persona. Cuando yo mío, decía yo, y ahora al frente de mi casa. No, Señor. Bueno, hermano, empezó eso, yo, Dios mío, decía yo, bueno, ¿será que puedo? Y nada, y me ponía y me luchaba, hermano. Yo decía, esto no puede ser, porque yo pregono a Cristo y yo no puedo estar en esto, decía yo. Hermano, no es fácil. Sabemos que los procesos no son fáciles. Y yo creo que el proceso más difícil es perdonar. No sé si estaré equivocada, no sé. Pero, o sea, de pronto mirar a alguien a los ojos y pedirle perdón. Después cuando ha hecho tanto daño, ¿verdad? Pero que manda el Señor que amemos al prójimo. Entonces, bueno, empezó ese proceso. Yo le daba como un stand-by ahí. Hermano, empezó otro proceso en mi matrimonio al mismo tiempo. Empezó un proceso durante 2 años, duré un proceso en mi hogar, con mi matrimonio. Recuerdo que un día hablé con la hermana Inés, le comenté, ella me recomendó, ¿verdad?, que buscara hacer taller de sanación. Entonces era lo que tenía al frente y era lo que estaba viendo en mi casa bajo mi propio techo. Yo decía, Señor, dame la fortaleza porque yo sola no puedo. Y bueno, fui obediente, ella me recomendó quién tenía que buscar. Empecé a hacer un taller de sanación. Hermanos, a veces yo no tenía fuerza para venir a recibir mi taller de sanación. Yo así decía, ¿para qué? Dios mío, ¿ahora qué? Yo y esto, no. Hermano, yo me paraba, cuando yo me sentaba en la cama, yo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermano. Me iba a Filipenses 4:13. Señor, tú no me has dado espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Dios mío, dame la fortaleza porque yo no puedo. Recuerdo que mi pastora, para la gloria de Dios, mi pastora Eli, me daba mucha palabra. Mi hermana Inés me dijo, tienes que perdonar. Y por todos lados, hermano, era perdón. Recuerdo que fue una actividad en la sazón de la mujer, el Señor me ministró y me dijo, perdona y haz lo que tengas que hacer. Por todas partes, hermano. Y cuando se trata de perdonar, hermano, es el corazón, es el alma que tenemos que limpiar, es el alma que tenemos que sanar, ¿verdad? Porque vivimos con cargas, vivimos con ataduras y eso no nos deja avanzar espiritualmente. Bueno, luché yo con esas dos cosas. Luchaba y el Señor cada día, la prueba era peor. Y era que yo veía, y era que era peor, y era que yo lloraba. Entonces cuando me calmaba en la casa, era lo otro. Y así un día era una cosa y un día era la otra. Y así estaba, y así durante mucho tiempo, 12 años en separación. 2 años, voy a cumplir 1 año que me separé. Dios tiene el control, Él sabrá lo que va a hacer. Pero me dio la fortaleza, ¿verdad? Entonces sigo en el taller de sanación, sigo y yo decía, si yo tengo un taller de sanación, yo tengo que aplicar, que es lo que he aprendido, tengo que sanar mi corazón. Bueno, llegó un día en que esa persona fue a mi casa a pedirme perdón. Y se sentó conmigo a hablar y yo lo miraba y yo te pido perdón por esto, hermano. Tuve que pedirle perdón a él, mirándolo a los ojos, y le dije, yo te perdono también en el nombre de Jesús. Pero aún así, hermano, yo sentía que me faltaba soltar, aun cuando yo le veía la mirada y yo decía, Señor, ¿por qué me haces esto? Pero era necesario, hermano, para mi vida, para sanar, para continuar. Y le pedí perdón. Bueno, me fui, lloré, solté,
Y empezó un proceso más suave, hermano. Porque cuando usted decide, usted es la que decide si ama o sigue guardando rencor en su corazón. Nosotros somos las dueñas de decidir si avanzamos o nos quedamos en el mismo lugar que empezamos, ¿verdad? Y yo he sido intervenida, bueno, muy especial por el Señor. Lo digo para la gloria del Señor. Bueno, pasó eso y yo decía, bueno, Señor, ayuda, sígueme ayudando, sígueme ayudando, sígueme ayudando. Bueno, hermano, yo digo que el Señor diría, bueno, vamos a ver si es verdad que tú perdonas. Me tocó acompañarlo a Yaritagua a comprar una mercancía que le hice el favor por medio de un primo mío, pues. Hermano, me tocó ayudarlo a sacar de un sitio a otro la mercancía y ayudarlo. Fui sola con él y con su hijo. Y yo miraba al cielo y yo decía, Señor, esto lo haces tú, porque yo lo llegué a odiar. Nunca le decía la muerte, pero sí lo llegué a odiar. Y yo decía, Señor, y él, bueno, nos vinimos, le ayudé hasta a guardar eso en mi nevera, todo, bueno. De repente me luchaba y yo decía, bueno, no vas a echar para atrás, no puedo echar para atrás. Estoy haciendo el taller. Y yo cada vez que llegaba al sitio donde estaba con la hermana que me estaba dando el taller, hermano, yo lloraba. Yo creo que no hubo una clase que yo no llorara. Yo creo que no hubo una clase. Y bueno, y cada vez que iba a ese taller, yo wow, salía con fuerza, hermano, porque llegaba que dijera mi mamá, como una plastilina en el sol, abuelita me ponía y eso. Bueno, pues, y llegaba y sabía, porque Dios me daba palabras cada vez. Pasó el tiempo, yo vi que él empezó a buscar más, pues, más, acercarse más a mí. Yo ahí así como que, bueno, hermano, llegó un 24 de diciembre, un 31 y lo sentó en mi mesa a cenar con mi familia. Yo decía, Señor, es tu voluntad, y es tu voluntad, y es tu voluntad, y es tu voluntad. Después eso pasaron otras cosas. Hermana, llegó un día en que alguien se me acerca y me dice, está botando sangre por la nariz y hay que llevarlo al hospital. Y yo, ¿qué? Hermano, eso me quebrantó tanto. Y yo dije, Señor, estoy perdonando. Porque en otros tiempos quizás yo hubiese dicho, si no tuviera Cristo en mi corazón, eso se lo merece. Eso no es nada para lo que él se merece. Pero me quebranté y se me salieron las lágrimas. Y me preocupó, yo llevé al hospital, lo llevaron, la doctora dijo que bueno, que gracias a Dios había botado esa sangre por la nariz, porque si no se le hubiese ido para el cerebro, ¿verdad? Bueno, pasó el tiempo, se fue de ahí, vendieron la casa de la mamá, él quedó en el aire. Supe que consiguió una pieza por allá, después me dijeron, no, lo consiguieron sentado en una acera botando sangre otra vez. Hermano, eso me volvió a quebrantar. Después supe que estaba por ahí, bueno, andaba como de tipo al campo vulgarmente, como uno lo dice. Y yo oraba por él. Y yo decía, Señor, ahora sí perdona, porque me quebranto. Gracias porque has limpiado mi alma, porque has sanado, porque has intervenido mi vida. Hermano, en esta mañana, usted está aquí con algún propósito. Esta mañana me paré muy temprano y siempre busco TikTok de mensajes bonitos y eso, y había un testimonio que me quebrantó tanto. Y decía que nosotros somos los dueños de lo que hagamos en nuestra vida. Dios está ahí, pero de nosotros depende avanzar, perdonar o seguir en lo mismo, ¿verdad? Entonces, hermano, en esta mañana yo les digo que debemos perdonar, debemos sanar el alma y el corazón, ¿verdad? Vamos a orar por esas personas que quizás nos tratan mal, porque no sabemos qué arrastran. Si nosotros arrastramos sin conocer a Cristo, imagínense esa persona que no conoce de Cristo y todo lo que arrastra. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? De una vez ponemos el dedo, acusamos, ¿verdad? Juzgamos sin saber. Usted va a un psicólogo y lo que le dice, ¿cómo fue tu infancia? Imagínense todo ese cuento. Si traemos trauma, entonces señalamos, ¿verdad? Juzgamos y sabemos que el único que puede juzgar es el Señor. Tengamos empatía cuando vemos que alguien quizás nos rechaza sin nosotros saber, ¿verdad? Pero hay traumas, hay heridas que no han sido sanadas, hermano. Y hasta nosotros mismos
Fíjense, yo hasta no hace nada vine a ser sanada, ¿verdad? Bueno, entonces para continuar, para ser un poco ya más corto, bueno, empecé con ese proceso, pero seguía el de mi matrimonio en el hogar. Y yo trataba y la hermana me decía, usted tiene que perdonar, usted tiene que perdonar, usted tiene que perdonar. Y eso era perdón por todos lados. Yo creo que me hicieron una plana en ese cuarto. Eso era perdón por donde yo andaba. Bueno, y era el Señor que andaba interviniendo, de un lado y del otro. Y quebrantada. Y ay, Dios mío. Bueno, hermano, me dijeron que buscara ayuda con un psicólogo, de la parte psicológica, fue una psicóloga, me descontrolaba y no, yo no sigo. Pero seguía aferrada al Señor porque ese es el mejor psicólogo que tenemos, ¿verdad que sí? Amén, gloria a Dios. Es el mejor psicólogo si nos aferramos a Él, porque Él nos va a dar la guía, Él nos va a dar las herramientas, ¿verdad? Cómo debemos manejar la situación, hermano, y lo he comprobado en 15 días que viví algo rápido, lo he comprobado que el mejor psicólogo que nos puede preparar a nosotros es Dios. Amén, gloria a Dios. Bueno, empezó mi proceso, hasta me separo. Ya el otro estaba ya más suave, ¿verdad? Y sigo yo con la separación. Sabemos que para nada es bueno una separación. Mis hijos, me enfoqué en mis hijos. Ya yo los venía preparando a ellos porque Dios me dio la sabiduría, porque ese taller de sanación me había ayudado muchísimo, hermano. No para sanar, sino para ayudar a mis hijos también, porque iban a quedar heridos, ¿verdad? Por la separación. Bueno, y así fue, hermano. Para la gloria de mis hijos, wow. Señor, gracias. En estos días fue que vine a llevar a mi hija para un psicólogo y yo creo que ni por producto de eso, hermano, fue por otra situación que se presentó. Y bueno, para la gloria de Dios, bueno, me separé, está bueno. En noviembre yo andaba muy sensible y sentía que tenía que hacer otra cosa. Yo decía, me falta. Y bueno, empecé me venía a la mente el papá de mis hijos porque tenía lucha por teléfono, que si esto, que si aquello. Yo decía, no he sanado, no he perdonado, porque no lo he perdonado. Hermanos, me tocó otra vez, hasta que decidí, andaba como ahogada y lo senté. En noviembre, me acuerdo yo, le dije a los muchachos, necesito hablar con su papá. Nos encerramos en el cuarto de uno de los niños y le dije, mira, pasa esto y esto, y yo necesito perdonarte. Así tú no me hayas pedido perdón, pero yo te perdono en el nombre de Jesús. Y yo te pido perdón si yo fallé. Le dije, pero yo necesito. Mira, hermano, yo creo que en mi vida yo no había llorado como ese día. Lloré, pero fui libre en ese momento. Aleluya. Yo decidí hacerlo. Cuando nosotros decidimos, toda puerta se abre, hermano. Y lo he comprobado, y por eso es que Dios ha permitido que yo esté en este lugar para dar ese testimonio. Hermano, la relación con el padre de mis hijos ha mejorado como ustedes no se imaginan. Gloria a Al Dios. punto de que llega a la casa, voy a hacer la cena, ¿te vas a comer esto? Porque llega, ahorita tenemos problemas con el agua, ¿cómo están de agua ahí? Bueno, sí, está bien, si te queda una por ahí, déjame la arepa. Entonces, bueno, pasó eso, perdoné, hermano, solté, me siento libre para la gloria de Dios. Dios sé que sigue trabajando en mí, que dice mi mamá, hija, pero es que cuando llegamos a los caminos del Señor, el Señor nos pasa un cepillito de alambre para sacar todo eso que no le agrada, todo, y dejarnos libres, ¿verdad? Entonces, bueno, pasó todo, vuelvo otra vez al otro testimonio, ¿verdad? Porque es que fueron dos de perdón, de sanación. Bueno, me siento libre para la gloria de Dios. Y sé que Dios va a usar de esto para bendición para los demás. Amén. Somos instrumentos, todos estamos aquí porque todos tenemos testimonio, ¿verdad? Entonces, bueno, la otra persona me empezó a escribir que cómo estaba, yo hago torta, vendo por ración, quiero una torta, quiero no sé qué, y muy pendiente, y mensajes de buenos días, ¿cómo estás? Igualmente yo le respondía, hace como 22 días, hermano, estuvo en mi casa, conversamos, y bueno, chévere, se fue,
Hermano, hace 8 días que esa persona falleció. Cuando me dan la noticia, hermano, lloré mucho. Le di la gloria a Dios porque me dio la oportunidad de perdonar, hermano. Ustedes se imaginan que ese ser se hubiese ido y que yo no hubiese perdonado. Cómo estuviera mi alma, cómo estuviera mi corazón. Y en el fondo siento gozo. No porque se haya ido. Le pido no sé si clamó en sus últimos días Cristo, en sus últimos segundos, porque eso fue así. Él llamó a mi mamá el viernes, yo tenía tiempo que no sabíamos de él, y me llamó fulano, se siente mal. Y yo, bueno, llama a la familia, dile que le vayan a auxiliar. Sí, va a llamar al hijo. No sé. Y en la mañana mi mamá me llama, me dice, hija, falleció. Yo, ¿qué, mamá? No puede ser. Sí, falleció. Pero corroborar, falleció. Mire, eso fue llorar. Vine ni desayuné, almorcé fue como a la 1 de la tarde. Le dije a mis hijos, mi hijo lloró, mi hija, señora, mi hijo lloró conmigo y todo, y el que llegaba yo le decía, ¿qué? Bueno, me escribían. Y yo me siento en gozo, hermanos, porque pude perdonar, porque perdoné. Y cuando fui al velorio, lloré mucho cuando lo vi, y cuando me dijeron 2 personas que él andaba muy alegre porque él sabía que había en mí un perdón, que yo lo había perdonado y que Laura tenía una amistad conmigo. Y él se lo dijo a 2 personas y me lo dijeron ahí en el velorio. Imagínense ustedes todo lo que el Señor hizo. Desde cuando el Señor se empeñó a que yo perdonara y que sanara. Dios es tan bueno, hermano, que nos cuide, que nos guarde y que anda detrás de nosotros. Entonces cuando veamos que algo se empeña, hermano, aceptémoslo porque es de parte del Señor. ¿Verdad? Hoy hace 8 días que falleció y bueno, no siento culpa, hermano, sí me da tristeza, porque bueno, se fue. Él hizo varias veces la oración de fe. Esperemos que en esos momentos que se tardaron en auxiliarlo, haya clamado a Cristo y que se haya ido con Cristo. Él conoció, se le habló, hizo como 3 veces la oración de fe y bueno. Pero me siento en gozo, hermano, porque sé que mi corazón está limpio, está sano. Eso me ha ayudado para mis hijos, para darle buen testimonio de que no podemos guardar nada en nuestro corazón. Con eso del perdón y que Dios permitió que el papá de ellos se acercara y que yo perdonara, pude determinar que mi hijo tenía resentimiento con su papá. O sea, fíjese donde nos conlleva una cosa a la otra, ¿verdad? Y lo importante que es sanar. Y yo veía que ella se incomodaba y hablé con ella, lo senté, le dije, tú tienes que pedirle perdón a tu hija, porque ella tiene resentimiento. Y es una niña, aun cuando ya conoce de Cristo, pero es una adolescente. Nos cuenta a nosotros, imagínense un adolescente, ¿verdad? Sus emociones, en una etapa de la adolescencia que tiene 14 años. Entonces, bueno, llegó el momento, hermano, me di cuenta, pasó otra situación, se sentó. Yo sería tanto orarle al Señor porque Él es muy callado. Él es muy callado. Y un día me fui a trabajar, hablé a ella y me dijo, estoy aquí en la casa, voy a hablar con la niña. Yo, gloria a Dios. Hermano, él le pidió perdón a su hijo, para la gloria de Dios. Ella le pidió perdón. Ella le decía que lo quería, ahora le dice que lo ama. Entonces, Dios fue el que me orientó, el que me dio, el que intervino para que todo eso pasara. Hoy les puedo decir que para la gloria de Dios hay sanidad. Hablo mucho con mis hijos, ¿verdad? De todo lo que Dios hace, lo que puede hacer, si le creemos a Él, si ponemos todo en sus manos. Entonces yo les insto, hermano, que cuando tengamos, no dejemos que nada, no voy a decir que no nos vamos a molestar, por supuesto, somos humanos, ¿verdad? Pero que todo pase, ¿verdad? Que actuemos sabiamente, y eso lo ha hecho el Señor conmigo. Discernir, dejarme guiar por el Señor, por más que uno quiera ir para allá, pero el Señor es aquí. Y yo quiero, no es aquí. Y duele a veces, en muchas ocasiones. Entonces, bueno, hermano, de verdad que me siento en gozo, me siento complacida, le doy la gloria a Dios por todo lo que he pasado, por todo. Y si usted en este momento está
pasando por un proceso, hermano, créale a Dios, que Dios va a intervenir en su vida. Dios le va a sanar, Dios le va a restaurar. Si usted tiene que perdonar, empiece a orar, tome la decisión, porque mientras no tomemos la decisión no vamos a avanzar. No vamos a avanzar y nos vamos a quedar estáticos y espiritualmente no estamos haciendo nada. Entonces yo les insto que si hay algún rencor en su corazón, hermano, suelte y sea libre en el nombre de Jesús. Yo los declaro libres a todos los que estamos aquí, libres en el nombre de Jesús. Que el Señor me les bendiga y me les guarde. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Enrina. Amén.